¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate y tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios al doctor Emilio Salazar, cirujano intensivista del Hospital Militar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan en esta hora, pues es un gusto y les deseo muchas bendiciones en esta noche y que toda la información que podamos brindar sea de mucha utilidad para todos ustedes. Eso esperamos, doctor, y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, doctor, hemos visto un cambio sustancial en lo que ha ocurrido en el mes de diciembre y en enero, diciembre del año pasado, enero de este año, en cuanto al aumento de los casos. Yo creo que todos pensamos en algún momento, quizá porque no había mucha restricción, bueno, no mucha, no había restricción para los ingresos vía aérea en el país, muchas personas que relajaron las medidas y las fiestas en sí, la familia reuniéndose y todo, que los contagios podían generar un alza, pero fue algo que llegamos hasta un 2.500% de aumento, ya con esta variante más contagiosa de Omicron de COVID-19, una situación que ya se volvió preocupante en el país. Sí, realmente fue lamentable que teníamos al inicio del año las noticias que el Hospital El Salvador estaba sin ningún paciente y solo y que lo estaban remodelando. Y de pronto tenemos una alza exponencial de los casos de COVID-19 que ha hecho colapsar, ¿verdad? Los hospitales privados y públicos están llenos de casos y aunque esta variante Omicron a nivel mundial sabemos que es una forma leve, no debe interpretarse como que debemos relajar las medidas, ya que hay ingresos de nuevo en cuidados intensivos, hay de nuevo ingresos en pacientes en ventilación mecánica y por supuesto mortalidad. Con todo el caos que esto conlleva, podemos ver desde los laboratorios privados que están saturados, la gente está conglomerándose allí, está habiendo aumentando la cadena de contagio porque no se respeta la distancia social, en algunos laboratorios se agotan las pruebas. La farmacia ha recetado medicamentos a muchos pacientes, medicamentos comunes para casos leves, para antigripales, y me dicen, doctor, recéteme otro que este está agotado. Es una situación difícil la que está atravesando el país, pero confiamos en Dios que, como lo decía el Colegio Médico, ¿verdad?, que estamos en el pico de la elevación de estos casos y esperamos que en unas 2 o 3 semanas pues esto empiece a bajar, ¿verdad? Las estimaciones del Colegio Médico hablaban de que había ya 1 millón de pacientes contagiados en el país, lo cual son cifras alarmantes, que aunque la mayoría son casos leves, siempre imponen un golpe a la salud, un golpe a la economía y a la estabilidad pues de cada familia, ¿verdad? Ahora, doctor, hay gente que dice, no, pero es que Omicron no es tan fuerte, entonces yo ya me puse una vacuna, ya no es necesario ponerme más porque no es tan fuerte y ya va bajando y como que ya va a terminar la pandemia, entonces lo consideran innecesario aplicarse sus refuerzos. Ya no digamos las personas que no tienen ninguna vacuna que puedan decir, bueno, Omicron no es tan fuerte y no tienen ninguna protección en su organismo. Sí, realmente ahí hay mucho que explicarle a la población, ¿verdad? Omicron es una variante que da casos leves en su mayoría, pero siempre va a haber mortalidad. Ahora bien, está demostrado actualmente que si un paciente tiene una infección por COVID y no está vacunado, él ya tiene una serie de respuestas que le favorece para una futura infección. Si otro paciente ya tiene su esquema de vacunación completo, tiene una protección adicional. Tanto que usted haya tenido la infección por COVID o que usted haya cumplido su vacunación, usted tiene una protección de anticuerpos circulantes efectivos para otra infección de COVID-19. Pero si usted le está vacunado con sus 3 dosis y además padeció su enfermedad de COVID-19,
la protección aún es mayor. ¿Qué quiere decir con esto? En dos conclusiones. Uno, que si usted está vacunado puede volver a tener la infección. En segundo lugar, que si usted tuvo COVID-19 no está exento de volver a reinfectarse. Y en tercer lugar, que si usted cumple su esquema de vacunación y sobre todo, desafortunadamente ahorita lo alcanzó a la cepa Omicron, tiene una protección adicional contra las formas severas. Al decir que la variante Omicron es la predominante en el país y en el mundo, no estamos diciendo que la variante Delta ha desaparecido. La variante Delta anda circulando, pero la variante Omicron es la predominante. Y al hablar del final de la pandemia, tenemos que recordar qué significa pandemia, porque todos nos alegramos, porque la Organización Mundial de la Salud hace 2 días dijo el director de Europa que al Omicron contagiar a más del 60% de Europa en las próximas 2 semanas, la inmunidad pasiva iba a alcanzar Europa y podría significar Omicron el inicio del final de la pandemia. Y todos nos alegramos porque creemos que el final de la pandemia significa que ya no va a haber COVID. Pandemia es cuando la enfermedad está distribuida en los 5 continentes y en todos los países, como lo hemos vivido estos 2 últimos años. Pero el fin de la pandemia significa el inicio de una endemia, una fase en la que de pronto vamos a escuchar que en Europa no hay casos, o que en Italia o en algún país reportan 0 casos de COVID, pero que de pronto en las estaciones, en el invierno, hay casos y la enfermedad entonces se vuelve, el concepto que ocupamos es endémica, una enfermedad endémica en las Américas, en Europa, en África. Es decir, que la humanidad va a tener que convivir con el COVID. No se habla de una erradicación del COVID como cuando hablamos que se erradicó el sarampión en América, que el sarampión fue una enfermedad viral y al final, a través de la vacunación y todas las medidas que se hicieron, se habló de la erradicación. Y por eso es alarmante cuando de repente se reporta un caso de sarampión, porque fue una enfermedad con mucha mortalidad también. Pero el inicio de la endemia implica que vamos a tener que convivir con esto. ¿Y qué implicará? Habría que esperar las directrices de los creadores de las vacunas. ¿Cada cuánto nos vamos a tener que vacunar en relación a COVID, así como lo hacemos con la influenza o como cuando viajamos a otros países que nos ponemos las vacunas de la malaria, etcétera? Por tanto, la principal arma que tenemos como población es la vacunación. Y es lamentable tantos mitos, tantos miedos y tanta mala información cuando aquí tenemos, hay que decir las cosas buenas, una vacunación universal, gratuita y voluntaria, que hemos alcanzado cifras importantes de vacunación y eso se ha visto en que los casos disminuyeron. No así en África, que hablan de que solo el 13% de la población tiene la primera dosis de la vacuna. Doctor, otro factor a considerar es que cuando empieza Omicron y empiezan a darse el aumento en los casos, la gente dice, bueno, mire, pero no es letal, no baja de las vías respiratorias, entonces no hay mayor problema. No es como Delta que pegaba, comprometía órganos y todo y se complicaba. Pero desde hace algunos días no ha bajado de 5 personas fallecidas el reporte diarios, el reporte que está poniendo las autoridades en el sitio web todos los días, 5, 6, o sea, se está viendo un incremento no alarmante, pero estábamos teniendo tasa 0, incluso en algunos días de diciembre, principios de enero, pero ahora ya estamos teniendo 5. Es decir, no es de confiarse y decir, si me da va a ser suave, o sea, no se puede saber. Exacto. Ese es el principal error de la información que tenemos, que la información médica y científica es difícil de interpretar incluso para nosotros, los que estudiamos esto. Al decir que Omicron es una variante leve, al decir que Omicron, si lo queremos ver así, es una inmunización pasiva a nivel mundial, porque la inmunización tiene 2 clases. La inmunización pasiva, que es cuando el huésped recibe la enfermedad y genera anticuerpos contra el virus, que son las personas que padecemos COVID y no nos hemos vacunado. Y la inmunización activa es cuando usted recibe
un virus atenuado a través de una inyección, un componente de RNA mensajero, etcétera, y desarrolla los anticuerpos. Si bien es cierto que Omicron, en cierta forma, es una bendición que debe interpretarse con cautela, lo que digo, al mundo. Porque si aquí ya tenemos 1 millón de personas que han padecido Omicron, son 1 millón de personas que tienen inmunización pasiva y que van a tener un título de anticuerpos circulantes que está demostrado científicamente que le protegen contra las formas graves, pero nunca quiere decir esto que no le va a dar COVID-19 de una variante grave, sino que simplemente que usted ya tiene una memoria inmunológica y que va a producir anticuerpos. Pero aunque tenemos que la mayoría va a tener una forma leve, las camas en cuidados intensivos están llenas. Hay pacientes. En hospitales privados. En públicos y en algunos hospitales privados. Usted quiere solicitar una cama a un hospital privado, tenga los recursos que tenga, le dicen no hay cama. Va a esperar, hay que esperar que haya una cama. No estamos como antes en la pandemia, Claro, ¿verdad? claro. Que todos estaban intubados, ¿verdad? Pero sí hay pacientes en cuidados intensivos luchando por la vida. Casi todos los días me habla algún amigo o familiar, mire, tengo este paciente y está grave. Es decir, no es en ningún momento decirle a la población relaje las medidas, sí, expóngase y padezcamos de esta variante para tener inmunidad. Ese es un error, porque Omicron es altamente transmisible. Para darles una idea, la cepa original de Wuhan, hablaban de que si una persona en una familia la adquiría, 3 miembros de su familia iban a tener COVID-19. Luego vino la cepa Delta y se hablaba de 5 personas. Y con la cepa de Omicron se habla que si una persona de un grupo familiar la adquiere, lo va a alcanzar a 10 personas. Y es lo que estamos viendo. Yo he visto grupos familiares, sin exagerar. Me llega a consultar un paciente, porque usualmente como es leve me consultan porque está más grave. Y cuando uno entrevista a este paciente, ya toda la familia lo tuvo. ¿Qué sucede? Que si esta enfermedad la propagamos, va a alcanzar a las personas que siempre están en riesgo. Que son las personas de tercera edad, las personas diabéticas, las personas que tienen inmunosupresión, cáncer, leucemia. Es decir, los jóvenes, los adultos, los niños, por lo general, aunque se sienta muy mal, aunque la fiebre es insoportable, aunque el dolor de hueso sea el peor de su vida y la garganta no la tolere, usted tiene una forma leve. No requiere hospital, no requiere suplemento de oxígeno, no requiere plasma, remdesivir, medicamentos caros. Pero ¿qué hay de su abuelito? Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Tenemos que hacer un corte y regresamos hablando de estos contagios en las familias, casi entera lo que se está viendo también en nuestro país. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, le interrumpí antes de la pausa. Usted estaba hablando de los contagios en familias, que es un factor que se ha estado observando. Al principio de la pandemia era uno y las recomendaciones de aislarlo, que se mantuviera en su cuarto con una ventilación adecuada, no compartir platos, todo lo que ya sabemos de esta persona. Pero ¿qué pasa cuando son 4 personas en la familia? ¿Qué pasa cuando son los 5 miembros de la familia? O sea, esta gente debe de comer, alguien debe de hacer oficio, alguien debe de salir a hacer las compras del súper, que llegue el del agua y hay que comprar. O sea, hay que desarrollar actividad porque... Pues sí, para sobrevivir en esa casa. Entonces, ¿cómo evitar o cómo cortar esa cadena de contagios cuando pues todos están pasando la enfermedad? Sí, realmente siempre tenemos que tener nuestras precauciones. Una pregunta muy frecuente que me hacen los pacientes, mire doctor, yo tengo COVID, tengo la prueba positiva y mi esposo también tiene la prueba positiva. ¿Debemos separarnos? La respuesta es no, porque muchas personas dicen, es que si él está positivo y yo estoy positivo, aumentamos la carga viral y nos vamos a complicar. No. Si ya todos los miembros de la familia tienen síntomas y tienen prueba positiva, deben aislarse, pero del resto de la población, y tratar de respetar ese aislamiento entre ustedes. La característica de Omicron es que tiene una alta
capacidad de transmitirse. Para comprenderlo mejor hay que establecer las diferencias. Con la cepa original de Wuhan, un paciente lo adquiría el día 0 y no tenía síntomas hasta el día 14. Eso permitió que se hiciera pandemia, porque una persona de China que retornó en el fin de año, en las festividades, probablemente pasó por Europa, después pasó por Estados Unidos, 14 días sin presentar ningún síntoma, sin ser detectado y transmitiendo la enfermedad en todo el mundo. O sea, sí la transmitía no hasta el día 14, sino desde el día 1 la transmitía sin tener síntomas. Durante 14 días. Y eso hizo que esto se extendiera a nivel global. A diferencia de otros virus más letales, como el virus del ébola, que está ahí en Nueva Guinea y África, que cuando un paciente lo adquiere, desarrolla los síntomas en horas y es tan severo que el paciente fallece en las primeras 24 horas y no alcanza a transmitirlo a más personas. Incluso han fallecido aldeas enteras. Pero afortunadamente, por ser tan letal, no nos ha alcanzado una pandemia del ébola. Pero con la variante Omicron es diferente, porque actualmente se sabe que si usted lo adquiere hoy, usted lo va a transmitir desde el primer día, pero va a iniciar síntomas tan temprano como el primer día hasta el tercer día. Quiere decir que si un miembro de la familia lleva el virus, el primer día se lo transmitió al resto de la familia y a lo mejor no alcanzaron a tomar las medidas. ¿Cuántos días transmite el virus esta persona? Actualmente se ha demostrado que solo son 5 días, la variante Omicron. Aunque pueda sentirse, digamos, tener dolores de cabeza, tener un poco de temperatura, después del 5.º día no necesariamente está transmitiendo el virus. Sí, lamentablemente la medicina no es igual a las matemáticas. Bueno, y siempre hablamos de rangos, de promedios y hay casos de casos. Claro. Pero lo que se sabe actualmente es que con la variante Omicron solo son 5 días de transmisión. Pero empieza tan temprano como el primer día que tiene la enfermedad. Doctor, ¿y cómo saber cuál es la variante? Es decir, yo al ver síntomas, alguien puede decir, no, tú tenés Delta, un especialista de salud me refiero, o decir, tú tenés Omicron, o es en la prueba, en la aplicación de una PCR o de otro tipo de prueba, donde aparece qué tipo de variante tiene la persona. En países desarrollados tienen las pruebas, donde estudian e identifican las variantes por secuenciación genómica. Desafortunadamente, los laboratorios, las pruebas son bien complejos, son bien costosos. Y en Centroamérica, el único país donde se realiza es en Panamá. ¿Qué es la que mandan como país para determinar las variantes que circulan? Okay. Ahora los médicos, a través de la sospecha clínica, que la sospecha clínica es la historia que concuerda con lo que ya sabemos, podemos decirle a los pacientes, usted tengo la sospecha clínica que tiene la variante Omicron. Es decir, este cuadro es bien diferente. Es como ir a ver una casa pintada, podemos saber quién es el autor de esa pintura. El paciente dice, doctor, tengo fiebre, me duele la garganta, me duelen los huesos y pues no he perdido el olfato, no he perdido el gusto. Concuerda con la descripción clínica y es Omicron. ¿Desde cuándo yo he detectado pacientes con esta sintomatología? Desde la segunda semana de diciembre. ¿De diciembre? De diciembre. Y el aumento se dio ya en enero. Ahora eran casos leves. Y por supuesto, como médicos, nuestra idea no es que la gente gaste. Es decir, si es un caso leve, a lo mejor les dimos tratamiento sintomático y reservamos las pruebas y los medicamentos costosos para los casos graves, porque las pruebas son finitas a nivel mundial y son importantes para saber frente a qué estamos. Ahora bien, Omicron tiene otra variante. Hay otra variante que ahorita está agarrando reporte de casos a nivel mundial. La variante Omicron, digamos que se le llaman subtipo. La original es la B4.1, que es la que estamos luchando. Esta la detectan las pruebas tradicionales de antígenos y de PCR, pero la nueva o el otro subtipo, el subtipo 2, no, la característica es que no lo detecta.
Entonces, pues no sabemos si también hay variantes de su tipo 2 y el paciente va a consultar, se hace la prueba y sale negativo. Lo otro importante es saber que la prueba de antígenos le va a salir positiva hasta el 5.º día de su enfermedad, al 5.º día del inicio de los síntomas. Entonces, esto trae una implicación económica bien difícil, porque un paciente tiene estos síntomas, un paciente trabajador, y va al Seguro Social, y obvio, el médico no tiene la prueba científica para decirle usted tiene COVID. Lo manda a su casa como una gripe común, que es lo que yo haría si no tengo una prueba, le da una incapacidad de 3 días. Al 4.º día regresa al trabajo y aumenta la cadena de contagio. Es la importancia de la sospecha clínica. Y también las personas, digamos, que van a consulta particular, doctor, es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, se siente mal y lo primero que hace es ir a hacerse una prueba. Exacto. Va a un laboratorio de los que la practica el mismo día en que se empieza a sentir mal. O cuando mucho al día siguiente. Hacen la prueba por supuesto les da negativo y dicen, pues no tengo, es una gripe normal, se regresan al trabajo, se regresan a la casa sin medidas de bioseguridad mayores y empieza también esa cadena de contagios porque no sabemos los momentos exactos y decimos, esa prueba no sirve, solo es buena tal prueba, esta otra no, y es porque no sabemos utilizarlas. Lo mejor es asumir que si tenemos gripe se trata de COVID y realizar las medidas que no cuesta nada, usar la mascarilla a distancia de 2 metros y lavarnos las manos. Ahora bien, la prueba que le sale positiva desde el inicio es la prueba de PCR-RT, de reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa reversa. ¿Esa no importa la fecha en que se la haga? No, incluso puede salir positiva 2 días antes. Pero ¿cómo le vamos a decir a nuestra población que vaya a gastar $130 en una prueba? Es difícil. Pero quiero mencionarla porque esa es la que sí le va a salir positiva desde el primer día de síntomas. La prueba de antígenos le va a salir positiva desde el 5.º día. Y luego viene otro concepto, cuándo regresar al trabajo y determinar que ya no es contagioso. Se está usando ampliamente una prueba negativa, que les piden en el trabajo, para viajar, etcétera, una prueba negativa. Pero ¿cuál? Ahí vuelve a ser la prueba de antígenos. Porque la prueba de reacción en cadena de la polimerasa detecta partículas virales, rastros virales. Y por los mecanismos que la hacen más sensible, amplifica. Es como que, para explicarme con los amigos, como que si solo hubieran 10 partículas, pero los mecanismos hacen que multiplique esos 10 y entonces logra detectar el virus. Es decir, ya no lo tiene activo, pero puede dar positivo en la PCR. Exacto, ya no es contagioso, pero la PCR, y a mí me llaman los pacientes y tenemos miedo, la población tiene miedo. Y me dicen, doctor, me repetí la prueba y sigo positivo, y la gente me habla hasta llorando, literalmente. Sí. ¿Y cuál se hizo? La PCR. Despreocúpese, usted ya no es contagioso. La PCR le puede salir positivo. Esto lo sabemos a medida pasó la pandemia y por eso habían casos que anecdóticamente a nivel internacional 6 meses y su prueba PCR positiva. 6 meses. Sí, pero es por los mecanismos de estas pruebas. Pero ya no es contagioso. Y hay que diferenciar que una cosa es que usted ya no sea contagioso, porque alguien puede pasar la fase de viremia, ya no ser contagioso y aún padecer la enfermedad. Son dos conceptos bien diferentes. Doctor, y digamos, ¿se va a hacer la otra prueba como un requisito para regresar a trabajar o como un requisito para poder viajar? ¿Cuánto tiempo desde que le detectaron que tiene el virus debe dejar pasar para realizarse esta segunda prueba y ver si ya no contagia, no PCR, sino la otra? Esa pregunta también es difícil, porque si hablamos de Omicron, actualmente se maneja 5 a 10 días. De que en 5 días usted ya no es contagioso y su prueba le va a salir negativa. Pero de nuevo, hay rango de 5 a 10 días. Si usted tuvo un cuadro clínico de Omicron, es de 5 a 10 días. Pero se mantiene que puede tener otra variante y ahí ya es más largo. Para las variantes severas, lo que manejábamos antes era 2 criterios. Uno, que tuviera ya más de 14 días de síntomas
para determinar que un paciente no es contagioso. Y el segundo criterio era tener una prueba que demostrara que estaba negativo. Con cualquiera de esos dos criterios consideramos que no era contagioso. En este caso, doctor, las pruebas caseras funcionan, porque he escuchado de gente que las ha comprado en otros países y está aplicándolas en sus casas. ¿Son buenas? ¿No debe de usarse por parte de la población o cómo funciona? A nivel mundial, se están haciendo pruebas en casa, así como que usted fuese a comprar una prueba de embarazo. Pero la regulación es bien importante, porque al regular un país como Estados Unidos, que una farmacia puede distribuir una prueba de COVID, la regulación da la certificación y la confianza y la fidelidad de que el paciente va a ir a comprar esa prueba y es una prueba original que tiene valor. Eso disminuiría las conglomeraciones que están ocurriendo en los laboratorios y disminuiría los costos. Porque al ir a un laboratorio, pues obvio, tiene que asumir los costos del local, el aire acondicionado, del personal. Pero implicaría que si usted tiene una prueba casera, que de verdad tenga la certificación, porque sé que mucha gente las trae de Estados Unidos y las hace. Primero, asegurarse que sí es una prueba certificada original. Ok. Que es una pregunta difícil, pero usualmente en el empaque se diferencia cuando viene cabal los registros sanitarios de otros países. O he visto pruebas que me muestran, mire, y esta prueba sirve, y le han puesto una viñeta con mecanografía, obviamente, quizás era prueba para, desconozco si para animales, y le habían puesto una etiqueta para que dijera que era de humanos, pero eso no es así, ¿verdad? Unas pruebas, yo las he visto en las casas, las pruebas originales de Estados Unidos, de laboratorios reconocidos, pero viene otra situación. Bueno, primero tendría que haber una regulación de nuestras autoridades para que no caigamos en lo que está ocurriendo, que pues en el mercado negro, digamos, se venden pruebas y usted no sabe si está comprando una prueba certificada. Debería haber una regulación que permitiera estas pruebas para que la población pudiera ir a una farmacia y saber que está comprando una prueba original. ¿No se venden actualmente en farmacias? No, no se venden. Necesitamos la regulación. Y luego viene otra parte difícil que ya es muy cultural. Necesitamos la técnica, enseñarle la técnica a nuestra población de cómo realizarse una prueba de esto. Hablemos de esto al regresar de la pausa. Vamos a un corte, doctor, y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, estamos hablando de las pruebas caseras, la importancia pues que se pudieran vender también aquí originales, por supuesto, garantizando que sea un producto certificado, valedero para hacerlo en la casa, para evitar un desabastecimiento, pues en los laboratorios y todo esto. Pero decía usted la importancia también, no solo es tener la prueba, sino saber cómo utilizarla para obtener un resultado certero. Sí, yo creo que la educación en salud tiene que jugar un papel importantísimo, porque estos países las permiten, porque la gente allá se hace pruebas para varias cosas, pues, pero ha sido un proceso de educación, que sé que se están haciendo muchos esfuerzos a nivel de país, de que nos eduquemos más en salud, y no solo en tema de COVID, en tema de vacunación, en tema de reproducción, de métodos de planificación. El país tiene que progresar a un nivel superior y lo vamos a lograr en la medida que nos eduquemos en espacios como estos, en los que podamos platicar a nuestra población todo lo que tiene que saber. Imagínense cuántas personas gastaron sus recursos para irse a hacer una prueba de antígenos el primer día de síntomas. Les dio negativa y salieron gritando, contentos de que no lo tenían y gastaron sus recursos. En la medida que nos eduquemos más en salud y la población, pues seamos más activos en buscar esta información y tener información fidedigna, no solo para COVID-19, sino para todas las enfermedades que nos afectan, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, el país va a tener una mejor generación de ciudadanos. Doctor, también
hemos visto la cantidad de personas que están consultando en los griparios, tanto en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, y a veces pues es entendible la desesperación de la gente al realizarse hacer una consulta, pero a veces están casi topados sin distanciamiento social. Eso puede ser otro foco de contagio también complicado si la misma población no dice está muy lleno, mejor regreso, o bueno, ni modo, y se van aglomerando, como se ha captado con las cámaras de los diferentes noticieros, viendo una situación pues complicada en los diferentes establecimientos de salud, y quizás algunos no es COVID, o sea, estamos en un periodo, nada menos hoy entra una situación de vientos y frente frío. Eso puede, a los que somos alérgicos, complicarnos un poco, pero no necesariamente es COVID. Sí, realmente tenemos que recordar, ¿verdad?, que no solo estamos luchando contra el COVID, ¿verdad? Vienen los periodos de influenza, de gripe, y tenemos las otras enfermedades, pues. Si usted tiene fiebre, dolor de huesos, puede ser dengue, chikungunya, zika. Más que esta enfermedad, pues es bien difícil de diferenciar. Por eso, si usted tiene una forma leve, lo recomendable es el manejo de sus síntomas, pero siempre bajo la dirección de su médico de cabecera o de confianza. La pandemia, para bien o mal, cambió el mundo y también ha cambiado la medicina. Lo que tradicionalmente antes se decía que un médico no puede evaluar a un paciente sin estar viéndolo, ha cambiado. La necesidad nos ha hecho adiestrarnos en la telemedicina, en escuchar. Hemos aprendido a escuchar más a nuestro paciente vía telefónica. Tanto así que con solo escuchar a un paciente, uno le escucha cuando, doctor, y no alcanza así las palabras. Entonces uno rápido le puede decir, mire usted, a usted sí necesito verlo. También tenemos los pulsioxímetros, los oxímetros de pulso, que afortunadamente no están tan caros, pues valen $25. Si usted no tiene síntomas de gravedad, ¿qué es un síntoma de gravedad? Que usted sienta dificultad respiratoria, que usted sienta falta de oxígeno, que usted tenga un síntoma diferente a los que hemos mencionado, que tenga sangrado en las heces, que tenga diarrea, porque la diarrea puede llevar a una deshidratación. Si usted tiene un síntoma de gravedad, sí sería necesaria una evaluación presencial. Si usted tiene síntomas leves, es decir, mire, puede ser la peor de las fiebres, puede ser el peor dolor de huesos, el dolor de garganta más insoportable, puede acudir a los servicios que tenemos de telemedicina, tanto en lo privado como el Doctor-IS, que es una buena iniciativa del Seguro Social, y las llamadas que el Ministerio de Salud le hace a los casos de COVID de seguimiento, ¿verdad? Y no abarrotar los hospitales. Y entonces ahí viene de nuevo la educación de la población, no tener miedo. Tenemos que respetar la infección de COVID, ¿verdad? Tampoco vamos a relajar las medidas, pero no tenerle miedo y educarnos tanto para COVID-19 y para todas las enfermedades de determinar cuáles son los síntomas de gravedad. Porque si no, caemos en lo que está sucediendo, que todos vamos a abarrotar los hospitales y a esperar 6 horas y nosotros mismos hacemos que colapsen nuestros sistemas de salud, que aunque se están haciendo mejoras, aún hay mucho camino que recorrer. Entonces, si usted tiene síntomas leves, que es fiebre, dolor de garganta, dolor de huesos, y no tiene síntomas de gravedad, jamás voy a recomendar la automedicación, pero sí la telemedicina en cualquiera de las formas que ahorita están disponibles para todo el público. Es como las mismas pruebas COVID. Hay gente que está llegando que tiene síntomas gripales o que ha tenido algún nexo y llega a estas pruebas pues, que se están realizando en diferentes zonas del país por parte de las autoridades, las PCR me refiero. Pero de repente llega gente que se ha entrevistado y le pregunta, ¿y usted por qué ha venido? Porque hoy que iba a estar aquí. Se le puede quitar la posibilidad y ha tenido nexo, ¿no? No, es que escuché que la están haciendo, yo quiero hacerme también la prueba. Entonces, le puede quitar la oportunidad a alguien de verdad que tenga síntomas o haya tenido un nexo de hacerse la prueba, porque como usted decía también, son limitadas, o sea, no es una cantidad que se tenga por miles de millones, ¿verdad? La propia Organización Mundial de la Salud ha hablado de que las pruebas de COVID son limitadas y debe hacerse un uso racional. Depende del momento de la situación epidemiológica. Si estamos en una situación de pandemia, como decían al inicio,
hay que hacer más pruebas, más pruebas, más pruebas, porque eso nos permite determinar en qué momento estamos en el país, porque eso me permite a mí diferenciar. Un paciente puede llegar cansado con saturación baja y pueden ser 1000 enfermedades diferentes a COVID. No lo voy a condenar a estar junto con otros casos de COVID si él tiene otra infección, tuberculosis, neumonía bacteriana, etc. Entonces las pruebas sí están bien utilizadas. Pero llegará el momento que cuando esta pandemia disminuya, las pruebas deben servir para estudiar la enfermedad a nivel de El Salvador, a nivel de Centroamérica, a nivel mundial. Pero es insostenible hacer 7 millones de pruebas, una prueba a cada ciudadano. Sino que para eso los epidemiólogos, los estadistas de estadística, seleccionan un muestreo aleatorio. No necesitamos tomarle pruebas a toda la población para conocer la situación epidemiológica, sino que se va a hacer, y creo que por ahí han encaminado lo que hace el ministerio, que hace pruebas en ciertas ciudades, pero sí, el llamado a la población es que si necesitamos la prueba, la hagamos. Si usted no tiene síntomas, pues a lo mejor no sea necesario que se haga la prueba, y nos estamos acabando las pruebas y los recursos. Que muchas veces se tiene la idea que lo público es gratis, y lo público pues no es gratis, sale de nosotros. Cada vez que usted va a la tienda y compra un churro o una bebida o lo que sea que usted compre en una tienda, usted está pagando sus impuestos y de ahí viene todo esto. Entonces tenemos como ciudadanos también que aprender a cuidar lo público y hacer buen uso de los recursos del Estado. Las atenciones por COVID en los hospitales, Omicron es leve, pero hay casos ingresados en el hospital de El Salvador. ¿Cuánto cuesta en lo privado tener un paciente de costos hospitalarios? Pueden gastar hasta más de $1000 diarios. Lo mismo se está gastando en un hospital público. Lo que sucede es que no lo percibimos, pero sí implica un golpe a la economía, que haya un alza de casos y que haya pacientes ingresados. Doctor, usted decía algunas características que las personas que tienen algún problema respiratorio, sea COVID o no, deben de identificar para decir, no, yo tengo esto y voy al hospital. Una de ellas, decía usted, el tema de la oxigenación. Digamos que se compra el aparato para hacer la medición. ¿Cuánto es, digamos, lo óptimo o lo normal y cuánto es un nivel de alerta que un paciente debe decir, estoy muy bajo, tengo que ir a hacer una consulta? Sí, vamos a hacer algunos videos o vamos a compartir dónde es la técnica de colocar el oxímetro. Ok. Pero voy a hablar rapidito. Primero, el dedo no tiene que tener esmalte idealmente, porque el oxímetro lo que hace es que con una luz infrarroja es capaz de detectar qué porcentaje de la hemoglobina tiene oxígeno. Entonces la luz tiene que pasar de un extremo al otro y a través de un sensor nos da un valor, que ese valor representa el porcentaje de nuestra hemoglobina que tiene oxígeno. Para darles una referencia, si yo mido la glucosa, el rango es de 60 a 120, 60 a 126. Un paciente puede tener 130, 140, 150. No me voy a alarmar, porque es una medición de un rango amplio. La oximetría es un valor estrecho. El valor normal es de 95 a 100% en un adulto normal. En pacientes de tercera edad, pacientes con EPOC, pueden manejar sus oximetrías más bajas. Pero para efectos generales, 95 a 100. Pero si usted tiene 94, es un signo de alarma. Con uno que baje. 94. No digamos 93, 92, 91. Ahora, ¿qué sucede? Algunos pacientes tienen 91 y se ven bien. Hay dos fenómenos. Uno, nuestro cuerpo tiene una capacidad de compensación. Si a mí me falta el oxígeno, el primero que trabaja es el corazón, aumentando su frecuencia cardíaca. Por eso el oxímetro nos da también la frecuencia cardíaca. Y si usted tiene arriba de 100 de cardíaca y tiene 91 o puede tener 95 de saturación y 110 de cardíaca, es que su corazón está trabajando más.
para compensar su 95%. Ok. También recordar que por grado de temperatura arriba de 38, nuestro corazón late 10 veces más por cada grado centígrado que sube de 38. Entonces, si usted tiene taquicardia, que también le da el oxímetro, o puede ser fiebre, o puede ser que su corazón esté compensando la hipoxemia. Es una importante medición que puede salvar vidas. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, otro tema también importante que recientemente pues, dieron a conocer las autoridades de salud de nuestro país es el protocolo para las víctimas de COVID-19. Bueno, en los primeros días de la pandemia, la parte más dura pues, fue complicado. Ya sabemos, no hubo velas, directamente hasta la policía terminaba escoltando a una velocidad considerable los ataúdes sellados a los camposantos, un área específica. Fue una situación muy complicada. Fue un poco más relajado después, siempre un tipo de restricción en la cantidad de personas en las velas, pero hay una nueva disposición y protocolos que se han adoptado para estos casos. Sí quiero felicitar pues este nuevo protocolo, ¿verdad? Porque realmente trae muchos cambios importantes. Realmente al inicio de la pandemia pues no conocíamos la enfermedad y la idea era proteger a la población, ¿verdad? Y en su momento lo que se hizo tuvo que hacerse. El protocolo básicamente ha cambiado. Persiste que no se permiten las autopsias, que es la determinación de la causa de muerte, las necropsias, a menos que haya una situación que amerite. Medicina legal lo solicite en un caso de un crimen, pero en general en una muerte de COVID-19 no va a haber autopsia ni necropsia. Establece el manejo del cadáver con el equipo de protección nivel 2 desde que el cadáver fallece y básicamente al cadáver se le va a colocar en todos sus agujeros naturales faciales algodón con hipoclorito de sodio al 0.5% con menos de 10 días de fabricación, que es lo que establece el protocolo, que básicamente es con lejía. Entonces, al colocarle el algodón con lejía en las fosas nasales, en la boca, pues obviamente allí muere lo que haya quedado del virus, ¿verdad? El virus vive con el ser humano como todos los virus. Entonces, al fallecer el ser humano, el virus ya no tiene dónde reproducirse, dónde replicarse. Recordemos que un virus no tiene vida. Es una parte bien primitiva de la evolución que solo es una cadena de RNA mensajero. Es decir, es un código genético que se va a ir a replicar en una célula viva. Por tanto, al fallecer el cadáver, no va a haber replicación. Y si a este cadáver le ponemos los algodoncitos con lejía en la nariz y en la boca, muere lo que haya quedado y por supuesto, como ya no respira, ya no va a haber producción de partículas. Luego este cadáver se pone en una bolsa negra y lo llevan a la funeraria y lo ponen en un féretro. Se establece que el féretro no se va a abrir, entonces no hay cadena de transmisión. Pero sí sigue la recomendación de que en las funerarias tengan el número de personas limitado, ¿verdad? Que no determina cuántas personas, pero ahí como familias tenemos que ser conscientes de mantener un número apropiado de los más allegados. Se mantiene que tiene que haber allí donde lavarse las manos y desinfectarse con gel alcohólica o alcohol al 70 grados. Permite la velación del cadáver y las personas pueden decidir pues si lo va a inhumar o cremar. La inhumación es cuando el cadáver se dispone para ser enterrado y la cremación pues es cuando se incinera, ¿verdad? Y se determina ahí solo la ceniza. Es algo bien positivo porque este COVID-19 ha traído tanto luto y dolor a todas las familias, pero uno de los golpes más duros desde el punto de vista de ser humano, de la parte psicológica, no es poder darle un último adiós a nuestro ser querido, pues es no poder despedirnos, ¿verdad? Esa parte es bien dura, ¿verdad? Es un golpe que han recibido muchas familias y que no lo vamos a poder reparar, ¿verdad? De tener una pérdida y no poder despedirse. Y este protocolo permite que el familiar vaya y lo identifique.
a su familiar, siempre con su equipo, ahí lo especifica, de protección, lentes oculares, mascarilla, equipo de protección 2, pero permite que el familiar llegue, identifique y reconozca que es su familiar. Han habido casos a nivel mundial, pocos casos, pero que se han enterrado pacientes que no eran, ¿verdad? Por equivocaciones. Entonces me parece una medida muy humana, muy oportuna, y recomendarle a la población que aunque ahora se va a permitir la velación de los cadáveres, pues siempre mantengan que solo sea la familia, los más allegados, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones. Doctor, hay otro tema también importante a considerar. Estamos ya que la próxima semana estará iniciando las clases en el sector público de nuestro país. La modalidad, según la información, la última que dijeron las autoridades, es como se cerró el año anterior, semipresencial. Queda a discreción de los padres de familia decir si lo mantienen clases en línea o en esta modalidad semipresencial. Este es un tema que hay que considerarlo y que hay que analizarlo y que hay que ir viendo el comportamiento de los casos si es que los chicos que asistan no terminan disparando los casos que ya están al alza en el país. Sí, es una situación bien difícil que va a haber que vigilar, ¿verdad? Pero realmente el país debe reactivarse y el mundo entero. La variante Omicron, lo que se espera a nivel de país es que en las próximas semanas disminuyan. Y a nivel mundial es que, como ha alcanzado mucha población, que tengamos anticuerpos circulantes y que nos protejan aún con las formas graves. Habría que ver cómo se comportan. Afortunadamente, en la población pediátrica, el COVID pues ha sido leve en la mayoría de los casos. Siempre han habido casos graves, siempre ha habido mortalidad, sobre todo en niños que tienen alguna condición médica. Pero el problema principal de la asistencia a las clases y de la propagación del COVID en los salones de clases, aparte de que va a afectar a nuestros niños, es que estos niños le van a llevar el virus a las personas de riesgo, las personas de tercera edad. Sin embargo, creo que con los niveles de vacunación que se ha alcanzado en el país y con la desafortunable cantidad de casos de Omicron, sería un buen momento de empezar semipresencial porque vamos a tener anticuerpos circulantes y, como lo dije al inicio, representa el inicio del fin de la pandemia, más no del Omicron. Y tenemos que aprender a convivir con él en los próximos años. Decía alguien, a mí decía un experto también en salud, no me preocupa tanto la llegada o el contagio de los niños en los salones de clase, decía, porque los protocolos van a ser bien estrictos, decía, al llegar a las escuelas. Van a llegar, si no andan mascarilla no lo van a dejar entrar, le van a obligar a lavarse las manos y van a estar así supervisando. El problema, decía, es cuando lleguen a la casa. ¿Quién les va a supervisar el protocolo en la casa a este niño? Que no solo llegue, ponga la mascarilla a la par de la comida, que al entrar se lave o se bañe. Entonces ahí es donde los padres, decía, juegan un papel importante, los abuelos o quien esté a cargo de la ropa que se quita. O sea, los protocolos, así como llegó al colegio, lo empiecen a aplicar en la casa también. Y esa ya es responsabilidad de nosotros. Sí, realmente tenemos que reforzar las medidas. Que la enfermedad se acerque al fin de la pandemia no implica que vamos a relajar las medidas. Aprender a convivir con el COVID es hacer lo que ya está demostrado que funciona. Continuar haciendo lo único que está demostrado que funciona. ¿Y qué es lo único que funciona? La vacunación en sus 3 dosis. En primer lugar. En segundo lugar, el lavado de manos. Si usted no tiene alcohol, agua y jabón. Las cadenas de RNA con el jabón se destruyen. Agua y jabón. Pero puede ser alcohol de 70 grados o soluciones de gel de alcohol. La distancia de 1,5 metros y el uso de su mascarilla. Idealmente con protección arriba del 95% de las partículas. Pero con que ande una mascarilla y refuerce las medidas de ingreso a su casa, vamos a lograr disminuir y frenar esta cadena de contagios. Porque si bien es cierto a la población pediátrica, pues le va relativamente bien, esa cadena de contagio a nuestras personas que tenemos en casa, a nuestros abuelitos que quizás ya no caminan o que están con padecimientos crónicos,
es un riesgo. ¿Y quiénes cuidan a nuestros niños? Pues la mayoría de la población, pues, son nuestros abuelitos, porque el país es bien dinámico y papá y mamá van a trabajar y son nuestras personas de tercera edad. ¿Qué más hacer? ¿Cuántos hogares tienen a un abuelito que no han vacunado o a un familiar que no lo han llevado a vacunación? Vacunémonos todos y reactivemos el país. Doctor, y en cuanto a las secuelas del COVID-19 en una persona, por lo menos lo que se ha estudiado, lo que se conoce, ¿cuáles son como las características y por cuánto tiempo estas pueden persistir en una persona? La secuela, digamos, la más frecuente. Bueno, COVID-19 puede afectar todos los órganos, todititos los órganos. He tenido pacientes que han hecho neumonía, pacientes que han hecho falla renal y han requerido diálisis. Sin haber padecido de eso antes. Sin haber padecido. Wow. Es decir, pacientes que han desarrollado síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente de los miembros inferiores y que quedan con secuelas. Pero la complicación o el problema más común es la fibrosis pulmonar. Lo que sucede es que cuando le da una infección severa, de estas que requieren ventilación mecánica o que casi llegan a la ventilación mecánica, la neumonía por COVID le daña el pulmón. Y esta lesión pulmonar cicatriza. La cicatrización es un fenómeno que tenemos los seres humanos, que cuando un órgano lesionado recibe una lesión, perdón, la redundancia, el cuerpo cicatriza y genera un tejido que lo va a proteger de esa lesión. Por ejemplo, si usted tiene una herida en la mano, la cicatriz es un callo duro, es como un callo. No vuelve a quedar la mano. Esto es cicatrización. Los organismos más primitivos, como los quecos, les corta la cola y le vuelve a salir una cola igualita. Eso es regeneración, que le sale el órgano igualito. Completo. Como nosotros evolucionamos en teoría, cuando nos quemamos, el cuerpo dice voy a producir un tejido que resista más, por explicarlo así, la quemadura. Y entonces queda una cicatriz fea, dura. El pulmón es igual. Cuando recibe la infección y la infección es severa y toda la cascada inflamatoria viene a dañar este pulmón, el pulmón cicatriza. Y las células que se llaman alvéolos funcionales son reemplazados por un tejido rígido, duro, cicatricial y que no participa en el intercambio de oxígeno. Y ahí genera problemas. Y entonces queda con menor pulmón, con menor capacidad pulmonar, como ocurre con el tabaquismo, que cada vez que fuma se quema sus células del parénquima pulmonar y el pulmón cicatriza. Pero la parte que cicatrizó ya no participa en el intercambio de oxígeno. En COVID-19 hemos tenido casos que salen adelante, pero quedan con esta fibrosis pulmonar. Algunos permanecen con oxígeno un par de meses y finalmente el cuerpo logra recuperar ciertas áreas del pulmón y dejan el oxígeno. Muy bien. Doctor, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Hemos aprendido mucho todos esta noche de su conocimiento sobre el tema. Muchas gracias a todos los que nos prestaron atención. Si tienen alguna pregunta más, con mucho gusto se las voy a responder en mis redes sociales, en mi número telefónico, que es el 78480041. En el Facebook me pueden encontrar como dr.emiliosalazar y en Instagram como dr.emiliosalazar. Que Dios me les continúe bendiciendo esta noche. Gracias, doctor, y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen, disfruten su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.